De ese hombre tan misterioso, Melquisedec, para mí es uno de los enigmas más grandes de la Biblia, pero que no tienen nada de qué esconder cuando es usted guiado por el Espíritu Santo y lo mira conforme la palabra de Dios, no conforme lo que su mentalidad humana. Amén. Gloria al Señor. Sino que siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Ya no hay más luces aquí, hermano? No. Gloria a Dios. A ver cómo le hacemos. Poderoso el Señor. Así es de que por ello le ruego que ponga bastante atención en esto. Algunos ya lo escucharon, pero según los expertos dicen que para que una cosa se nos grabe, tenemos que, para que un 30% se nos grabe, tenemos que oírlo por lo menos 7 veces. Fíjese, si usted quiere que se le grabe todo, por lo mismo tendría que escucharlo 60 veces. Mínimo. Una vez diaria. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso es que es muy hermoso, y alabado sea el nombre del Señor. Voy a tratar de leer aquí, si no voy a tener que hacer el púlpito para enfrente, porque no, creo que sí. Como luego dicen, sí la vamos a hacer. Gloria al Señor. Así que estamos listos. Alabado sea el nombre del Señor. Ore por mí, que Dios ponga palabras en mi boca. Si algo sale mal, usted va a ser el culpable, porque no oro bien. Amén. Gloria a Dios. Así que ore en su corazón. Gloria al Señor Jesucristo. Para que, dijo Pablo, Dios ponga palabras en mi boca. Amén. Poderoso el Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre bendito, Señor, en esta noche, y en tus manos nos ponemos, Padre bendito, para que tú seas el que nos guíes a toda verdad y a toda justicia. Ábrenos entendimiento, abre nuestro corazón, Padre, para que podamos recibir esto que tú has mandado en esta noche, Padre bendito, tu palabra bendita, Señor, y que corra, que fluya a través de cada uno de tus siervos, que no se quede estancada, Padre bendito, porque tú dices en tu palabra que el que cree en ti, ríos de agua viva fluirán de su vientre. Tu palabra, Padre Santo, tiene que fluir, tiene que correr, Padre bendito, allá afuera en las calles, y que cause un impacto en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, Señor, y donde quiera que nosotros estemos, para tu honra y tu gloria. Gracias, Señor Jesús. Amén. Padre bendito, gracias. Mire, ahora sí tengo notas, ahora sí escribí, ya se lo mostré el otro día, 6 hojas nada más. Así es de que estaba yo apurado porque acabaran los de la alabanza. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso yo le puse, ¿quién es Melquisedec? Amén. ¿Quién es Melquisedec? Porque ha sido un tema de mucha controversia. Y yo quiero que usted ponga mucha atención, alabado sea el nombre del Señor, aunque ya se nos vislumbró un poco el viernes, alabado sea el nombre del Señor, espero que con esto quede claro en nuestras mentes. Por eso puse, ¿quién es Melquisedec? En Hebreos capítulo 6, verso 20, leemos que Jesucristo, después de la resurrección, fue hecho sumo sacerdote. Amén. No lo lea, apunte la cita y lo lea en su casa, porque si no nos vamos a tomar mucho tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Jesucristo, después de su resurrección, fue hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. ¿Está conmigo? Se lo leo una vez más. En Hebreos capítulo 6, verso 20, leemos que Jesucristo, después de su resurrección, fue hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué un hombre tan importante como nuestro Señor Jesucristo, como el Hijo de Dios, se le acuña y se le nombra sacerdote según el orden de Melquisedec? ¿Por qué? Amén. Fíjese bien, sumo sacerdote de Dios. Para empezar, yo quiero que tome nota, porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se hablan de que este personaje misterioso, Melquisedec, fue sacerdote del Dios Altísimo. Lo podemos ver en Génesis capítulo 14. Alabado sea el nombre del Señor. Si ese me lo pone, alabado sea el nombre del Señor. Dice, mientras combatían varias naciones y pueblos en Palestina y Mesopotamia, Lot, el sobrino de Abraham, juntamente con su familia y sus bienes, fueron capturados y llevados a otro lugar. Amén.
Uno de los miembros de este grupo pudo escapar y llegando hasta donde estaba Abraham, le comunicó las malas noticias. Al escuchar lo que pasaba con su sobrino y familia, decide armar a sus siervos. Si creen que esto va a afectar a las bocinas, le pueden bajar, oigaselo. Al cabo me escuchan bien, amén. 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 Nomás la hermana ya sin gloria a Dios, con eso me conformo. Cuando están 2 o 3, dice. Gloria a Dios. Dice, al escuchar lo que pasaba con su sobrino y familia, decide armar a sus siervos, que fueron 318, y sin ningún problema o contratiempo, dice, los rescata y los trae de regreso a la ciudad de Canaán, en Palestina. A su regreso les sale al encuentro este ser misterioso, Melquisedec, según lo podemos mirar en Génesis capítulo 14, 18 y 20. Amén. Versos 18 y 20, del 18 al 20. Glorificado sea el nombre del Señor. Melquisedec era rey de Salem. Ponga mucha atención en esto. Melquisedec era rey de Salem. Salem, este era el nombre, fíjese, Salem, este era el nombre original de la actual ciudad de Jerusalén en aquel tiempo. Amén. Glorificado es el nombre del Señor. En el original hebreo, Salem significa paz. Si él era rey de Salem, y en el original hebreo Salem significa paz, entonces era rey de paz. Ponga mucha atención y subraye eso. ¿Por qué era Melquisedec rey de paz? Únicamente y bíblicamente, después de Melquisedec, a una persona se le dijo rey de paz. ¿Y rey de qué? Justicia. A una persona nada más. Porque entonces a Melquisedec se le nombra rey de Salem o rey de paz, y no nomás de paz. Fíjese nomás. Significa paz, que hoy se pronuncia como Shalom en Israel. Amén. Esto hace a Melquisedec rey de paz. Glorificado sea el nombre del Señor. Hay algo muy importante en estos versos que yo quiero que usted mire. Por eso dice, entonces Melquisedec, capítulo 14 de Génesis y 18. Me voy a ir recio, espero me entiendan. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Y qué hizo? Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham. Recuerda, esto lo predicó también el apóstol Vicente. Pero qué curioso, ahorita el hermano hablaba de algo, que se necesitan unas bocinas. Y yo no le dije que iba a hablar de esto. Pero cuando tú das al Señor, el Señor te bendice. ¿Por qué no lo bendijo antes? Sino hasta que Melquisedec le entrega los diezmos, dice, saca pan y vino y lo bendice. ¿Por qué no lo hizo antes? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Glorificado. Por eso cuando el apóstol hablaba, me revelaba el Señor para todos aquellos que dicen, no, es que los diezmos no debemos de dar, porque hay cantidad de gente. Yo no sé si por realmente que está muy firme en la gracia o porque es muy codo. Pero alguna de las dos cosas. Dice, es que porque es de la ley. Pero mire a quién se los da. A un hombre que dentro traía el nuevo pacto. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Hace una transición. Amén, se los pasa. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Por eso Melquisedec se le nombra rey de paz. El mismo nombre Melquisedec significa rey de justicia. Rey de Salem, el rey de paz, y el mismo nombre Melquisedec significa rey de justicia. En Hebreos 7:2, capítulo 7, verso 2, lo podemos mirar. Corriendo, hermana, corre.
corriendo, le dice: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Fíjense quién era ese personaje. Entonces, no es como dicen muchos, un personaje que nomás ahí lo pusieron en la Biblia porque sí, sino lo que significa. No juzgue hasta que terminemos, y voy a correrle. Dice: se vuelve a mencionar este misterioso y fascinante personaje en Salmo 110. Usted sabe que los salmos son proféticos. Aún en mi muy pequeño entendimiento, no sé por qué los salmos lo metieron en el Antiguo Testamento cuando deberían estar en el Nuevo Testamento, porque fueron proféticos. Hablaba mucho. David entendió lo que era la gracia perfectamente de Dios. Perfectamente. Por eso cuando Dios le dice: ¿qué quieres? ¿Que te juzgue yo o te juzguen los hombres? No, hombre, dijo: júzgame tú, Padre, porque eres un Dios de paz y de justicia. La gracia pura de Dios. Mire, juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Proféticamente, ¿de quién hablaba el rey David? De Jesús. De Jesús. Cientos de años el rey David le fue revelado, alabado sea el nombre del Señor. Vaya, gracias. Entonces, por eso le digo que los salmos son proféticos. Glorificado sea el nombre del Señor. Y se vuelve a mencionar este misterioso y fascinante personaje en Salmos 110. Salmo 110, verso 4, hablando proféticamente de Jesús. Podemos leer esto también en Hebreos capítulo 5, verso del 6 al 10. Amén. Póngamelo allí. Hebreos capítulo 5, versos del 6 al 10. Pero antes de volver a Hebreos, para aclarar quién es Melquisedec, debemos de recordar que este personaje, esto yo lo escribí, hermano, el día que di el estudio. Un día casi entero escribiendo todo esto. Por eso lo puse así, de esa forma. Recordar que este personaje es misterioso únicamente para nosotros, hasta que Dios nos lo revela por medio de su palabra, un poquito, sacando de aquí, sacando de allá y mirando la palabra de Dios con mucho cuidado. Según lo que podemos ver aquí, es que tanto Abraham como el rey de la corrompida ciudad de Sodoma sabían exactamente quién era Melquisedec. Casi con toda seguridad le habían visto antes. Alabado sea el nombre del Señor. Dice: no podía haber sido cananeo, puesto que los cananeos eran fervorosos practicantes de costumbres paganas. Por otra parte, Canaán fue la descendencia de Can, mientras que Jehová había escogido a la descendencia de Sem para llevar a cabo su obra. Entonces, ¿quién es Melquisedec? Alabado sea el nombre del Señor. Por eso escribí narrando. Antes de continuar, tome nota de otro indicio muy curioso. Desde los tiempos antiguos, aún antes de Moisés, la región que hoy se conoce como Palestina era conocida por los gentiles como la tierra divina o la tierra santa. ¿Por qué? ¿Acaso había allí en Palestina un Espíritu Santo, alguien con carácter divino, alguien digno de adoración? Porque desde aquel entonces ya se le conocía como la tierra santa de Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Volvamos nuevamente a Revelador capítulo 7 de Hebreos. 5:6 dice: como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Hablando de quién? Verso 8, de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Alabado sea el nombre del Señor. Poderoso Dios. Déjame ver dónde puse esa cita, del 6 al 10. ¿No me puso el 6, verso 6, verdad? Sí, 6. Ok, verso 7.
y triste en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y por lo que padeció, verso 8 ahora sí. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora sí. Y fue declarado por Dios sumo. Fíjese por quién. Y fue declarado. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, el Hijo de Dios. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿quién es este personaje que aún el Dios Altísimo declara a su Hijo sacerdote según el orden de Melquisedec? Si no es nadie, como algunos dicen, ¿por qué Dios lo toma tanto en cuenta? Y le dice a su Hijo, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿No les parece algo curioso? Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Poderoso Dios. Voy corriendo. Ok, volvamos nuevamente a la revelación del capítulo 7 de Hebreos. Se necesita de la dirección del Espíritu Santo para poder discernir o entender este verso de Hebreos capítulo 7, verso 1 y 2. Gloria a Dios. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Alabado sea el nombre del Señor. Puesto que Dios Todopoderoso asigna nombres a los individuos según lo que son. ¿Quién entiende eso? Usted sabe que los nombres en Palestina o en Jerusalén o en Israel, como quiera llamarle, o en la Tierra Santa, todos tienen un significado. Y por eso dice que este hombre, este ser misterioso, su nombre Melquisedec, tenía un gran significado. Dios se lo había asignado. Por eso Dios dice, puesto que Dios Todopoderoso asigna nombres a los individuos según lo que son. Entonces, esto es lo que Melquisedec es: rey de justicia y rey de paz. Pensemos en lo que esto significa, rey de justicia. Jesús mismo dijo en Lucas 18, 19. Ninguno hay bueno, sino solo Dios. La justicia del hombre es ante Dios como trapos de inmundicia. Nadie puede ser justo o bueno, sino solo Dios. Amén. Nadie puede ser justo. Aun sin embargo, a este Melquisedec se le dice rey de justicia. Jesús mismo lo dijo cuando aquellos hombres se le arrimaron, que le dijeron, maestro bueno, dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Entonces, ¿por qué a este hombre se le dice rey de justicia, rey bueno, justo? Amén. Pero no saque conclusiones, vamos a terminar. Continuando, evidentemente, nadie excepto uno de la deidad de Dios, el reino divino de Dios, podría ser llamado rey de justicia. Semejante título aplicado a otro que no fuese parte de él, del Dios Altísimo, sería una blasfemia. Amén. Fíjese bien, me entendió que estoy leyendo muy rápido por el tiempo. Continuando, evidentemente nadie excepto uno de la deidad de Dios o que venga directamente del reino divino de Dios podría ser llamado rey de justicia. Antes, llamar a otra persona que no pertenezca al reino de Dios, llamarlo justo, sería una blasfemia delante de Dios. Porque si el Hijo mismo dijo, no me llamen justo, no me llamen bueno, solamente Dios. Amén. Solamente Él. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? La justicia es obediencia a la ley de Dios. Uno de la deidad de Dios, del reino divino de Dios,
podría ser llamado rey de justicia. La justicia es obediencia a la ley de Dios, puesto que Dios es el dador de la ley, según Santiago capítulo 4, verso 12. Gloria al Señor. Mire, dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú quién eres para que juzgues a otro. Como luego dicen, eches ese trompo al uña. Amén. No juzgues para que no seas juzgado. Amén. Gloria al Señor. Uno fue el dador de la ley, Dios mismo. Él es el que puede únicamente juzgar. Amén. Gloria al Señor. Por eso dice, Él es el gobernador supremo o rey. Él es quien determina lo que es la justicia, según el Salmo 119 en el verso 172. Porque todos tus mandamientos son justicia. Cuando Jesús hablaba con sus discípulos acerca de un punto determinado de la ley, Él se colocaba en una posición. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Glorificado sea el nombre del Señor. Él se colocaba en una posición superior a ella. Él es el amo del día de reposo, según Marcos 2:28. Amén. Siempre que Dios hablaba con sus discípulos acerca de la ley, Él se posicionaba más alto que la ley. Amén. Por eso cuando los religiosos lo quisieron juzgar y decirle, hey, ¿por qué haces esto en el día de reposo? Y Él dice, Él es el Señor, o Él es el dueño del día de reposo. Él podía hacer lo que quisiera, porque Él era mayor que la ley, que la justicia. Él había dado. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Ningún ser humano puede ser amo o rey sobre la ley de Dios. Solamente Dios puede serlo. Todos los seres humanos hemos pecado y quebrantado esa ley de justicia. Según Romanos 3:23, por cuanto todos dice, pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. En Isaías dice, porque todos corrieron como desesperados a hacer el mal. Amén. Gloria al Señor. Continuando con Hebreos 7, notemos que este personaje era rey de paz. La antigua palabra Salem, de donde se deriva Jerusalén, significa paz. Y tengas en mente que Jesús es llamado, además, ¿cómo se le llamó a Jesús? Príncipe de paz. Según Isaías capítulo 9, verso 6. Ningún hombre podría ser rey de paz. El hombre no podría ser rey de paz. El hombre no conoce el camino hacia la paz. Amén. No lo conoce. Leamos los siguientes pasajes en Romanos 3:10, del 10 al 17. No hay justo ni aún uno, y no conocieron camino de paz. Ningún ser humano podría haber sido rey de paz si no la conocía. ¿Cómo podría ser? Alabado sea el nombre del Señor. Siguiendo adelante, vemos que Melquisedec no tenía ni padre ni madre, ni genealogía, no tenía descendencia. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, no conoció como otros seres humanos, como usted y yo, no tenía genealogía. Melquisedec carecía de padre y de madre terrenal, pero esto no indica que se había perdido su registro de nacimiento. ¿Por qué puse yo esto aquí? No tenía padre ni madre. ¿Pero por qué puse? Pero esto no indica o significa que su registro de nacimiento se había perdido. Por algo muy importante. ¿Saben por qué? A ver, los que estuvieron en el estudio cuando di esto. Nadie podría ser sacerdote si no se comprobaba a través de su registro que descendía del linaje sacerdotal. Y cuando a alguien se le dice, yo vengo de un linaje sacerdotal, dicen, a ver, tu registro, tenemos que checar todos los papeles. Pero Melquisedec no tenía. ¿Y cómo era sacerdote?
sin padre, sin madre, sin genealogía. Usted lo era todo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Sí, amén. ¿Me está entendiendo? Amén. Lo veo muy serio, muy será cierto. Amén. Dice, siguiendo adelante vemos que Melquisedec no tenía ni padre, ni madre, ni genealogía. No nació como usted y yo, de seres humanos. No teniendo genealogía, Melquisedec carecía de padre y madre terrenal. Pero esto no indica que se había perdido su registro de nacimiento. Pues sin registro humano de genealogía, todo sacerdote humano quedaba excluido del sacerdocio. La Biblia lo dice. Todo sacerdote sin tener su registro, su acta de nacimiento, no podía ejercer el sacerdocio porque no podía comprobar que venía de una descendencia sacerdotal. Y eso está en el libro de Esdras capítulo 2, verso 62. Amén. Esdras capítulo 2, verso 62. Mire, estos buscaron, hablando de uno que quería hacer, estos buscaron su registro de genealogía y no fue hallado y fueron excluidos ¿de qué? Del sacerdocio. Tenían que comprobarlo. No nomás porque, como ahora es que yo quiero ser pastor. Amén. Tenía que demostrar que venía de una descendencia sacerdotal para poder ejercer. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Pero aquí vemos que Melquisedec no tenía genealogía y por lo tanto no era como los demás seres mortales, no tenía descendencia o linaje humano, sino que existía por sí solo, como lo dijo el apóstol Pablo en sus palabras inspiradas en Hebreos 7:3. ¿Cuáles fueron las palabras? Hebreos 7:3, corriendo con esa: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante a quién. ¿Hecho semejante a quién? Hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote mientras que se muere. Para siempre, para siempre, porque ni nació ni murió. No tenía principio ni fin de días. Permanece sacerdote para siempre. Para siempre. No con un poco de tiempo. Espero que esto abra su entendimiento. ¿Quién es el sacerdote? Amén. ¿Quién era? Ahorita lo vamos a ver. Ni tiene principio de días ni fin de vida. Como esto, con esto vemos que Melquisedec siempre existió. Siempre. Si no tiene principio de días y aparece, entonces ¿dónde estaba? Siempre existió en la divinidad de Dios. Siempre. Amén. Desde la eternidad, Melquisedec era eterno y solo Dios es eterno. Porque él dijo: yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Amén. Melquisedec era eterno y solo Dios es eterno y concede vida eterna. Melquisedec ni siquiera fue creado como los ángeles, sino que ha existido, pero sí ha existido por sí solo por la eternidad. Esto puede decirse únicamente de un ser divino, de Jehová, Dios, y no de un simple ser humano. Amén. Amén. Sin embargo, Melquisedec no pudo haber sido el padre. ¿Cómo? Sin embargo, Melquisedec no pudo haber sido el padre, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Las Escrituras nos dicen que ningún hombre jamás ha visto ¿a quién? Al Padre o a Dios. Según Juan capítulo 1 verso 18. ¿Cómo dicen? No está todavía. Pero apunte la cita, según Juan capítulo 1 verso 18 y en el capítulo 5 y 37, verso 37.
Juan. No, se frizó excretando muy resuelto. Dice, no obstante, Abraham vio a Melquisedec. Si ningún hombre ha visto al Padre. Sin embargo, dice Melquisedec. ¿Dónde me quedé? No obstante, Abraham vio a Melquisedec. Ciertamente Melquisedec no pudo haber sido Dios el Padre, sino que fue hecho semejante al Hijo de Dios y permanece sacerdote para siempre, según Hebreos 7:3. Dice, ahí lo tenemos, hermanos, amados hermanos y hermanas. Durante el tiempo de Abraham, Jesús no era el Hijo de Dios. Espero que me capte bien esto, ponga mucha atención, porque se necesita que el Espíritu Santo de Dios nos guíe a entender esto. ¿Quién era entonces Melquisedec? Sin principio de días y sin fin de días, y permanece para siempre como sacerdote, pero aún hecho semejante al Hijo de Dios. Pero aún en el tiempo antiguo el Hijo de Dios no existía todavía. ¿Sí me agarran? El Hijo de Dios no existía todavía, dice, no había nacido aún de la Virgen María, pero sí fue hecho sacerdote. Pero sí fue hecho sacerdote al Hijo de Dios en su manifestación a los antiguos. O sea, fíjense, durante el tiempo de Abraham, Jesús no era Hijo de Dios, puesto que no había nacido aún de la Virgen María, pero sí fue hecho semejante al Hijo de Dios en su manifestación a los antiguos. ¿Quién era este hombre semejante al Hijo de Dios, sin principio de días y sin fin de días? Aún les voy a dejar ese paréntesis y ahorita entramos en él. Fijémonos nuevamente en lo que revela este Melquisedec. Dice, permanece, es decir, continúa siendo para siempre un sacerdote de Dios Padre. No es sacerdote de Dios, no es sacerdote del Dios Altísimo, pero Jesús, el Hijo de Dios, sí lo es. Sin embargo, aún en los días que el apóstol Pablo vivió y escribió, poco después de que nuestro Señor Jesucristo ascendiera al cielo como sumo sacerdote, porque Él permanece en nuestros días interviniendo por nosotros. Amén, gloria a Dios. Se nos preguntó el otro día ahí en el estudio de los varones, ¿cómo intervendrá Jesús ante el Padre por nosotros? ¿Verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Póngase a meditar en eso. Algunos contestamos como un abogado cuando va pasivamente. Gloria al Señor. Dice, aún en los días que el apóstol Pablo vivió y escribió, poco después de que nuestro Señor Jesucristo ascendiera al cielo como sumo sacerdote, las Escrituras declaran que aún entonces Melquisedec permanece tiempo presente sacerdote para siempre. Observemos también que el orden del sacerdocio de Jesús lleva el nombre de Melquisedec, de la misma manera que el nombre de Aarón fue usado para el sacerdocio arónico. Es así como Melquisedec fue sumo sacerdote en aquellos tiempos durante los días de Pablo y lo es ahora. ¿Sí me entiende? Así como el nombre de Aarón fue usado para el sacerdocio arónico que estuvo en el antiguo pacto, el nombre de Melquisedec fue usado para mencionarse como sumo sacerdote en aquel tiempo y permanece hasta el día de hoy con nuestro Señor Jesucristo como sacerdote, intercediendo por nosotros ante el Padre. Se permanece el nombre de Melquisedec en el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí me entienden? Glorificado sea el nombre de Dios. Yo creo que vamos a dar tiempo para preguntas después del culto, después de las 10. Amén. Gloria a Dios. Hasta que va a ser una vigilia.
Dios. Melquisedec fue sumo sacerdote en aquellos tiempos durante los días de Pablo, lo es ahora también y lo seguirá siendo, porque la palabra de Dios, que es palabra que no pasa, porque dice que mi palabra no pasará, lo seguirá siendo para siempre. Igualmente Jesús fue, es y será sumo sacerdote para siempre. Por eso pues pregunta, ¿significa esto que hay dos sumos sacerdotes? ¿Sí me entienden? ¿Sí capta la pregunta? ¿Significa esto que si Melquisedec sigue siendo sumo sacerdote y que Jesús es sumo sacerdote, hay dos sumos sacerdotes en el cielo interviniendo por nosotros? Bueno, los que ya oyeron el estudio por contestan claramente no, no. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Por eso pues pregunta, ¿significa esto? ¿Hay dos sumos sacerdotes? No, imposible. Hay una sola conclusión y es indudable por lo que vemos en la Biblia, no por lo que pensamos, sino por lo que vemos en la Biblia, que es la palabra de Dios, aún muy en contra de las diversas ideas del ser humano. Sigue siendo la palabra de Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Aún muy en contra de las diversas ideas humanas a las que se aferran muchos, diciendo que Melquisedec, perdón, me equivoqué, es que como no te voy apoyándome para ir apuntando donde leo. Dice, no, imposible, hay una sola conclusión, y agárrese de la silla, no se me vaya a caer. Y es indudable, por lo que vemos en la Biblia, que es la palabra de Dios, aún hay muchos en contra y con diversas ideas humanas a las que se aferran muchos, diciendo Melquisedec y Jesús son uno solo. Amén. Tenemos muchos que hacen hincapié en la declaración bíblica de que Melquisedec no tiene fin de días, no tiene fin de vida. Amén. Discuten el hecho de que me estoy pasando mucho de como les di en el estudio por el tiempo, porque esto me llevé como casi 2 horas para hacerlo todo bien explicado. Amén, alabamos el nombre del Señor. De que Melquisedec no tiene fin de vida. Discuten el hecho de que puesto que Jesús murió, tuvo fin de vida. Dice, la palabra de Dios dice que Melquisedec no tiene ni principio ni fin de vida. Y muchos dicen, no puede ser el mismo Jesús porque Jesús murió. Puesto que Jesús murió, tuvo fin de vida. Si esa fuese la interpretación correcta del pasaje, entonces tendríamos que decir que Jesús aún está muerto. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Jesús no está muerto, está vivo, puesto que fue imposible que la muerte lo retuviera, según Marcos 2:24. No, perdón, según Hechos capítulo 2, verso 24. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo dice? Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. No murió. Melquisedec jamás habría cumplido su misión de sumo sacerdote sin haber muerto por los pecados del mundo y haber resucitado nuevamente. Y es la función del sumo sacerdote, conducirnos hacia el camino de la salvación. Es su único propósito por el cual Dios lo mandó a esta tierra. En efecto, Jesús es el autor y el consumador de nuestra salvación, según Hebreos 5, capítulo 5, verso 9 y el verso 12, y el capítulo 12, verso 2. Él es declarado por el Padre sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, en Hebreos capítulo 5, verso 10. Y no es maravilla, Jesús y Melquisedec, alabamos el nombre de Dios. Jesús y Melquisedec, y no es maravilla, Jesús y Melquisedec siguen siendo o son la misma persona para siempre. No hay otro rey de paz, ni otro intercesor
sumo sacerdote, mediante el cual podamos ser salvos por la misericordia y el amor divino de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, nuestro sumo sacerdote y el amor divino de Jesucristo es hoy en día nuestro sumo sacerdote y representante del Dios Altísimo aquí en la tierra.